Saludos. En esta videoclase estudiaremos el análisis de pequeña señal del amplificador con BJT. Para observar el comportamiento de un amplificador con BJT, se requiere entonces conocer su modelo de pequeña señal, el cual entonces se deriva o se obtiene usando circuitos equivalentes, de los cuales encontramos parámetros híbridos analizados o obtenidos desde un circuito de red de dos puertos, un concepto que ya se estudió en un curso previo a este curso. Y con ello entonces vamos a encontrar valores importantes de este amplificador, como por ejemplo la resistencia de entrada del amplificador, la ganancia de voltaje, ganancia de corriente y también la resistencia de salida de ese amplificador en cada configuración de las que hemos estudiado antes en este curso. Esto es configuración emisor común, colector común y base común. En general, cualquier sistema puede ser visto como un sistema de red de dos puertos. ¿Por qué se denomina así? Vamos a ver a continuación en esta imagen. Entonces tenemos aquí una caja, esta caja del centro, un sistema cualquiera, que entonces tiene aquí dos terminales de entrada. Una terminal, llamamos aquí A1, A2, y una terminal de salida, llamamos aquí O1, O2. De modo que en la terminal de entrada entonces tenemos un voltaje de entrada BI, y una corriente de entrada IN. De manera que internamente hay una resistencia de entrada RN. Entonces la R equivalente que se observa al interior de esta caja o ese sistema que he marcado acá, sistema, entonces sería esta RN, a través de la cual se aplica ese voltaje de entrada BI y la corriente de entrada IN. Y en el lado de la salida tenemos entonces un voltaje de salida B0, aquí entre O1 y O2, B0, y también una corriente de salida I0 que circula en la carga que tenga este sistema. Este sistema puede ser cualquier cosa, puede ser un filtro, puede ser un amplificador, puede ser un sistema, un procesador. O sea, en general cualquier sistema electrónico puede ser representado por esta caja que estamos marcando aquí en esta parte, esta caja. Entonces, de manera que, como ya he notado, es un sistema de red de dos puertos, porque tengo aquí dos puertos, o mejor un puerto en la entrada definido con dos terminales y un puerto a la salida también definido con dos terminales. Entonces, si vemos ahora esto como un amplificador, el caso ya nuestro de analógica, entonces el voltaje de entrada, este BI, entonces puede ser visto por ley de Ohm como el producto entre la corriente IN y la resistencia, o sea, aplicado aquí en esta resistencia. Entonces este voltaje BI se aplica o pasa directamente a esta R de entrada, de manera que entonces el voltaje de entrada por ley de Ohm es R por I, es decir, la corriente de entrada, la resistencia de entrada por la corriente de entrada. Y en la salida también tenemos entonces voltaje de salida, que también por ley de Ohm entonces va a ser visto como RL por la corriente de salida I0. Entonces, de manera que aquí tenemos la relación entre el BI y el B0 aquí, donde esa relación entonces va a dar que una ganancia de voltaje. Entonces define la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada, de manera que entonces esa relación, esa división, esa proporción pues va a ser entonces correspondiente a RLI0 sobre RNN. Entonces tenemos lo que es la relación de ganancia de voltaje en este sistema visto ahora como un amplificador. En este caso, amplificador de qué? De voltaje, porque tengo la relación de voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Entonces, todo lo que mencioné aquí, entonces estaríamos ahora mirando el tema o el caso particular del sistema como un amplificador. De esta manera entonces la ganancia de voltaje queda también denominado o identificado con esta variable AB para indicar que es una ganancia de voltaje donde está allí V0 y V1, partiendo de la ecuación original de la imagen anterior. También acá se encuentra otra ganancia importante, que es la ganancia de corriente, que está aquí definida entre la corriente de salida y la corriente de entrada, I0 sobre IN, que se denota como AI, para indicar que es una ganancia de corriente. Entonces también puedo expresar la ganancia de voltaje
y la ganancia de corriente de una manera única, digamos, donde la ganancia de voltaje entonces va a ser aquí esta parte que es la ganancia de corriente, esta parte de la ganancia de corriente aquí, I, multiplicado por RL sobre Rn. Entonces tenemos ya relaciones que definen las ganancias de voltaje y de corriente en el circuito de redes de dos puertos. Visto ahora ese circuito como un amplificador de voltaje y de corriente simultáneamente. Como se veía en la imagen anterior, entonces tenemos allí varias variables que definen el funcionamiento del circuito de redes de dos puertos. Tenemos voltajes, tenemos corrientes a la salida, a la entrada en ese sistema. Entonces podemos también definir relaciones o parámetros constantes llamados parámetros híbridos que relacionan a cada variable entre sí, es decir, cualquier relación de voltaje sobre corriente, esto constituye una constante o como debe definir un parámetro híbrido. Entonces como tenemos allí varias variables de salida y de entrada, parámetro híbrido. Entonces, ¿por qué híbrido? Porque vamos a relacionar, por ejemplo, voltaje de salida, V0, con la corriente de entrada. Eso es un tipo de parámetro. Entonces hay un parámetro híbrido porque relaciono algo de la salida con algo de la entrada. O si relaciono, por ejemplo, voltaje de entrada sobre corriente de salida, ahí sería otra constante distinta. O sea, digamos, este es un KI. Este sería un KJ, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cada relación de variables de entrada con corriente de salida y viceversa, entonces me dará un parámetro híbrido distinto. Entonces, cada combinación me dará varios parámetros híbridos que definen el funcionamiento de esa red de cuatro terminales. ¿Sí? ¿Por qué cuatro terminales? Porque teníamos dos en la entrada y dos en la salida. Entonces, en total son cuatro terminales, como veíamos en la imagen anterior. Aquí en esta imagen que tenemos aquí dos terminales en la entrada y dos en la salida. Entonces son dos puertos donde cada puerto está compuesto de dos terminales. Entonces por eso se dice que es un sistema de cuatro terminales, ¿sí? De lo que decía aquí. Entonces las relaciones de voltaje y corriente entonces nos van a dar varios parámetros que pueden ser entonces resistivos o de conductancia que definen el interior del comportamiento de ese sistema. Dado que en la figura mostrada tenemos cuatro variables, dos de entrada y dos de salida, entonces podemos tener en total máximo cuatro parámetros H o parámetros híbridos. Esta H indicada aquí pues significa o resume la palabra híbrido. Entonces tenemos relaciones de voltaje y corriente en la entrada y la salida. Entonces aquí tenemos una forma de escribir esta ecuación indicando aquí variables dependientes que son dependientes porque dependen de aquí de otra variable independiente, donde la dependiente se da en función de un parámetro H, un parámetro híbrido distinto. Entonces vamos a quedar de notar que el primer dígito se refiere a la variable dependiente, o sea, este 1 es que este voltaje es dependiente. Entonces este 1 viene siendo este 1 y este 1 aquí, y el segundo dígito viene siendo la variable independiente. Y 1 acá, entonces este 1 se refiere a este 1 de la corriente, y este 2 acá se refiere a este 2 del voltaje independiente, entonces donde I1 y V2 son las variables independientes que junto con los parámetros H definen la variable dependiente V1. Y también a su vez tengo aquí I2. Entonces esta I2, por ejemplo, viene siendo una variable dependiente de corriente que depende de la variable I1 y la variable V2 también a través de los parámetros H como H21 y H22. Entonces también podemos mostrar esto como una matriz de parámetros H. El parámetro H11, H12, H21 y H22. Entonces cada parámetro vamos a ver que tiene unidades de ohmios o de Siemens. Recuerden que Siemens es la unidad inversa de ohmios o también de ganancia. Entonces vamos a definir a continuación el significado que tiene cada parámetro H de esos cuatro que estamos aquí definiendo para el sistema de red de dos puertos. De manera general también se puede decir que esos parámetros H entonces son constantes porque refieren a impedancia
conductancia o ganancia de corriente o de voltaje. Entonces en general son valores constantes en general, aunque más adelante ya en otro curso ustedes podrán ver parámetros H que pueden variar con la frecuencia, ya cuando tenemos efectos capacitivos o inductivos en un sistema electrónico, que puede ser un tema que ustedes vean en un curso más adelante de telecomunicaciones. Pero en el caso nuestro vamos a asumir entonces que son parámetros H constantes, porque en el caso nuestro de los amplificadores no hemos considerado y no vamos a considerar tampoco los efectos de los capacitores internos o de los condensadores externos que tenga el circuito. Entonces eso hace que esos parámetros H sean valores constantes en el caso nuestro de este curso. De manera específica, si decimos por ejemplo que V1 es entre el voltaje de entrada, o sea lo que hemos denominado como VI, también que I1 es la corriente de entrada IN, y por su parte V2 es el voltaje de salida V0 y I2 es la corriente de salida I0. Entonces tenemos aquí las de entrada, variables de entrada, y aquí variables de salida. Entonces considerando esto, entonces esta relación pues nos va a indicar que por ejemplo H11, como tenemos aquí, que H11 relaciona voltaje con corriente. Entonces H11 pues es un tipo de resistencia. Entonces aquí está H1, la resistencia de entrada al transistor, porque cuando apagamos esta parte acá, cuando esto lo elimino, entonces ¿qué me queda? Me queda que H11 es V1 sobre I1, y si acuerdo a esta definición, V1 es voltaje de entrada, I1 es corriente de entrada. Entonces la relación H11 pues es que es la R de entrada del circuito, la R de entrada del circuito, y eso se denomina como HI, parámetro HI, y así también para cada parámetro restante. Entonces por ejemplo H21, si yo apago esta parte acá, H21 ¿qué es? Es I2 sobre I1, siendo I2 la corriente de salida, o sea I0, y siendo I1 la corriente de entrada, o sea IN. De esa relación pues me va a dar que una ganancia de corriente. Entonces eso pues va a ser este valor aquí H21, indicado acá, ganancia directa de corriente, denominado en general como HF. Y entonces tenemos aquí resistencia, o sea, tiene unidades de ohmios, este acá, este es adimensional, porque este es amperios sobre amperios, porque es ganancia de corriente. Otro valor acá, H12 aquí, cuando apagamos este y dejamos a H12, entonces nos queda que H12 es una ganancia inversa de corriente. Si yo apago esta parte acá, me queda que H12 no es más que V1 sobre V2, lo cual es el inverso de la ganancia de voltaje. Recuerden que la ganancia de voltaje se definió a V como V0 sobre V1, V1, o en este caso V2 sobre V1. Entonces acá tenemos que H1 es el inverso, entonces acá se dice H1 es la ganancia de tensión inversa del transistor, ¿cierto? En este caso el sistema de red de dos puertos. Eso se denomina HR. Y finalmente H0, que relaciona también acá H0 o H22, de aquí el sistema de ecuaciones, sería una relación de I2 sobre V2, lo cual tiene unidades de Siemens, porque es algo inverso de Siemens. Es algo inverso a los ohmios, o en este caso conductancia. Entonces H22 o llamado H0, entonces la conductancia de salida del transistor. ¿Por qué salida? Porque relaciona I2 con V2. Recordemos de nuevo que I2 es la corriente de salida I0, aquí está I2, y V2 voltaje de salida V0. Entonces la relación entre I2 y V2 pues nos da entonces el inverso de la carga, en este caso de RL, que está en el circuito que mostramos anteriormente. Entonces con ello pues definimos lo que son los parámetros H, que son esos que están aquí entonces indicados a la izquierda de esta definición, donde está aquí entonces HI, HR, HF y H0, que sería esa notación ya históricamente
en el desarrollo de los transistores BJT. HI, entonces de nuevo resistencia de entrada del transistor o del sistema. HR, ganancia de tensión inversa, aquí HR. HF, ganancia directa de corriente, y H0, conductancia de salida del sistema. Entonces vamos a hacer uso de estos valores, de estos parámetros, para más adelante definir entonces el funcionamiento de un amplificador BJT en varias configuraciones. Bien, habiendo explicado entonces ahora esta ecuación ya definida ahora aquí con los parámetros H, HI, HR, HF y HO definidos anteriormente, entonces vamos ahora a escribir esta ecuación o este sistema de dos ecuaciones como un circuito, donde de nuevo recuerden VI o V1 es voltaje de entrada, I2 es corriente de salida, I1 es corriente de entrada y V2 es voltaje de salida. Entonces si llevamos a un circuito, entonces tenemos lo siguiente: V1, entonces V1 es HI, recuerden que HI tiene unidades de ohmios, ponemos aquí HI es ohmios, HR es ganancia o el inverso de ganancia, esto es 1 sobre ganancia de voltaje, HF es ganancia de corriente, y H0 es el inverso de ohmios, o lo que hemos llamado Siemens. Entonces viéndolo así, entonces V1 es una resistencia por una corriente, aquí está. Entonces V1 es en esta malla, entonces V1 es H1, que es una resistencia por una corriente. ¿Cuál corriente? I1. ¿Y qué es I1? Ya se definió, I1 es corriente de entrada, hablo aquí, corriente de entrada. Más, ¿cierto? Más, o sea, aquí en esta malla más, HRV2. ¿Y qué es HR? Es una ganancia de voltaje. O sea, ¿esto qué es? Esto quería representar como una fuente de voltaje controlada por voltaje. ¿Sí? ¿Por qué fuente de voltaje? Porque me complementa aquí este voltaje V1 y el control o la variable independiente es V2. Entonces aquí está una fuente de voltaje controlada por voltaje con un valor de ganancia HR. Entonces acá tengo en esta malla, vamos aquí malla 1, sería la ecuación 1 aquí. Y en la ecuación 2 tengo I2, mire que es una ecuación de corrientes porque tengo aquí I2, entonces es una ecuación de un nodo, de una ley de corrientes de Kirchhoff o una LKI. Entonces esta 1 es una LKB y esta 2 es una LKI o una ley de Kirchhoff de corrientes. Entonces tengo acá este nodo donde me dice I2, aquí I2 es HFI1. ¿Qué es HFI1? Entonces tengo aquí corriente y acá tengo corriente. Recuerden que esto tiene unidades adimensional, porque para que esto de amperios tiene unidades de amperios aquí, de amperios, te requiere aquí también tener amperios. Y si acá tengo amperios, entonces este HF pues debe ser adimensional. Entonces tengo aquí una fuente de corriente que me entrega parte de corriente controlada por corriente. Aquí está, aquí en esta parte, una fuente de corriente controlada por corriente. Y eso sale de este nodo acá, de este nodo. Y la otra corriente que completa la ecuación, la LKI, es H0V2. Recuerden que H0 es el inverso de una resistencia, H0. Entonces aquí está 1 sobre H0, ¿sí? Por V2. Miren que ese V2 acá, si yo acá tengo esta resistencia aquí, entonces su relación acá es V2, ¿sí? Su corriente acá, la corriente que baja por acá, es V2 sobre 1 sobre H0, es decir, V2 por H0. Entonces aquí está V2 por H0, que es la corriente, ¿cierto? Digamos aquí si yo llamo a esto una, vamos aquí más bien para que sea más claramente, llamo aquí esto una IX, ¿sí? Una IX acá, esa IX pues es V2 sobre 1 sobre H0, es decir, H0 por V2 IX. Entonces es la componente de corriente debido al voltaje que cae en esa resistencia que está acá, H0V2. De la suma de esta corriente IX más esta corriente, llamemos aquí corriente IY, ¿sí? De la suma de IX en este nodo, aquí, vamos aquí, en este nodo IX más IY,
La suma de esas dos corrientes pues es que es I2. Donde IX, que es IX entonces de nuevo, IX es la corriente por acá, que es entonces H0V2, aquí, H0V2, más IY, que es la que baja por acá, que es la corriente controlada, que sería HFI1. Entonces ahí tengo ya la expresión de I2 es la fuente de corriente más la corriente que desciende por la resistencia de valor 1 sobre H0. Entonces de esa manera tenemos el circuito, o mejor, la ecuación de red de dos puertos visto ahora como un circuito equivalente. Entonces el sistema de ecuaciones traducido ahora como un circuito equivalente. Entonces vamos a ver que este circuito equivalente nos va a permitir entender ya todo el funcionamiento de cualquier transistor, no solamente BJT, sino también MOSFET, como veremos en la unidad 4 de este curso. Un circuito entonces que permite encontrar ganancias, encontrar resistencias de entrada y salida, y en general la manera como trabaja un circuito de amplificación de voltaje o de corriente basado en MOSFETs o basado en BJT, como vamos a ver ahora a continuación. También podemos usar ese circuito para encontrar de manera más clara el valor o el significado de cada parámetro. Entonces HI, entonces la corriente, la resistencia de entrada, HI, resistencia de entrada definida como V1 sobre I1 cuando V2 es igual a 0. Recordemos también que cada valor equivalente o un Thevenin, un equivalente Thevenin implica apagar alguna fuente de corriente o fuente de voltaje. En este caso, encontrar la R de entrada implica apagar la fuente de control que está definida por V2. Entonces, apagando esa fuente de control, pues tengo entonces el valor de Rn, que sería la R equivalente de Thevenin, insisto, apagando la fuente de control V2. HF, ganancia de corriente, también se encuentra entonces apagando la fuente de control V2. HR, que es la ganancia inversa de voltaje, que se obtiene apagando la fuente de control o la corriente de control I1. Y finalmente la conductancia de salida H0, que se obtiene apagando también la fuente de corriente I1. Entonces ahí tenemos los cuatro parámetros H y su significado. Dos resistencias, aquí resistencia de conductancia, y dos ganancias, una de voltaje y una de corriente. Como se menciona aquí, también se mencionó anteriormente, entonces los parámetros H o parámetros híbridos son generalmente constantes, a menos de que tengamos en cuenta un efecto capacitivo que, como mencioné también antes, no se va a tener en cuenta en esta videoclase. Entonces eso hace o ello lleva a que estos parámetros H sean constantes, o sea, cada ganancia de corriente, de voltaje o cada resistencia de entrada o conductancia de salida va a ser un valor constante. Pero esos valores van también a depender ahora de la configuración transistor que tengamos entre manos. Si tenemos la configuración, por ejemplo, emisor común, base común o colector común, entonces esos parámetros H van a tener valores distintos, constantes pero diferentes, de acuerdo a la configuración que escojamos para el amplificador que estemos analizando eventualmente. ¿Okay? Entonces, para diferenciar qué parámetro H se está analizando de acuerdo a la configuración, entonces se requiere diferenciar cada configuración y cada parámetro H asociado a cada configuración. Entonces vamos a mostrar a continuación cómo se suele hacer en la literatura y en los libros para diferenciar cada parámetro H asociado a cada configuración de esas tres que hemos aquí ya mencionado, de emisor común, base común y colector común. Entonces, como ejemplo, consideremos acá este circuito, un circuito que ya también se ha estudiado antes en otra videoclase. Tiene aquí el transistor NPN, las R de alimentación R1 y R2 que le dan polaridad a la base del circuito, RC que es la R de colector y R que es la R de emisor. Entonces, es un circuito que en general se ha definido como un circuito de configuración emisor común. Entonces vamos a ver ese circuito cómo se podría ahora analizar usando parámetros H. Primero, entonces procedemos a hacer análisis AC del circuito. Lo cual entonces implica que todo lo que es DC se apague. En este caso tenemos una fuente DC VCC que está apagada, off. Entonces con ello vamos a tener el circuito siguiente. En esta imagen ahora vemos cómo queda el circuito,
que está aquí a la izquierda, pero ya con la fuente de C apagada. Entonces esta fuente de C la apagamos. ¿Y qué implica eso? Que entonces, por ejemplo, esta RC, entonces esta conexión acá, entonces ya va dirigida a tierra. Aquí está unidad a tierra, porque VCC, como ya indiqué, se apaga, queda unido a tierra este voltaje VCC. También RE pues está unido a tierra, ya naturalmente aquí. Y nos queda el paralelo entre R1 y R2, porque R1 está también a tierra. Y R2 también, entonces queda unido a tierra, o sea, también va a quedar conectado a la referencia 0. Entonces, de hecho, R1 queda en paralelo con R2 y como tal, nos queda que una resistencia RB se define siendo entonces equivalente a R1 paralelo a R2. Entonces, lo cual es esta resistencia que está aquí anotada en este lado del circuito. Y ya finalmente tenemos entonces la fuente de corriente de entrada, como la alimentación de corriente de entrada, que pues también queda aquí evidente. Entonces ahora tenemos el circuito mostrado en este lado izquierdo, aquí, pero ahora representado entonces con equivalente, donde entonces la única diferencia es que tenemos la fuente de C, VCC apagada. Ahora vamos así a continuación a reemplazar ese transistor por el modelo equivalente pi. Es decir, vamos a reemplazar este circuito o ese transistor por su modelo de parámetros H, que también definiremos más adelante como el modelo pi, modelo de parámetros H. El cual entonces vamos a ver a continuación. En la figura entonces vemos ahora cómo el transistor ha sido reemplazado por el modelo de parámetros H. Aquí tenemos la base, el colector y el emisor del transistor, y toda esta parte acá entonces corresponde a nuestro modelo de parámetros H, de acuerdo a lo definido anteriormente. Entonces todo esto acá entonces queda definido por dos resistencias, el H y E, y por dos elementos, mejor el H y E como resistencia y esta fuente controlada con este constante HFE versus la corriente IB, que es la corriente de base que está aquí en este punto del circuito. Lo demás pues está exactamente igual como estaba en la imagen anterior, donde acá está la tierra. Entonces tenemos la RB unida a tierra, RE también unida a tierra y RC también unida a tierra. Todo esto acá entonces es tierra común que define la referencia de este circuito de amplificación. Entonces, primer parámetro importante hay que definir el HFE. Entonces el HFE por definición, como vemos aquí en esta ecuacióncita de la izquierda, es la relación entre I2 y 1 cuando I2 es igual a 0. Aquí está entonces la ecuación de nuevo, aquí anotada. Pero entonces, ¿qué es cada cosa? Entonces I2, pues recordemos que I2 es la corriente que viene de acá del colector. En este caso esta es I2, que entonces ahora va a ser IC, corriente de colector. Y 1 es la corriente de base que viene por acá. Esto es lo que hemos llamado como la corriente I1, ¿cierto? Acá está nuestro modelo este. Entonces aquí entra I2, aquí entra I1, que vemos que entonces esta I1 coincide con la corriente de base. Entonces esta relación acá I2 es entonces delta de IC, delta de I2 de I1, mejor delta de I1 es delta de IB. Y esa condición de B2 igual a 0, entonces la condición de el voltaje aquí, entre este punto y este punto. Entonces se requiere que sea 0 para poder encontrar esta constante HFE. Esta constante HFE es la que entonces se conoce naturalmente en el transistor BJT como el beta. Entonces el nombre, digamos, formal que se le da a este parámetro H llamado HFE es la constante beta. Entonces la constante beta no es más que la relación del delta de IC sobre el delta de IB cuando tenemos una condición de BC igual a 0. Miren aquí la nomenclatura, ojo que esto es solo señal. O sea, la señal es 0, señal es igual a 0. ¿Qué implica entonces esto? Que si mi componente es BC igual a un componente de señal más un componente de C, que hemos llamado como BCQ, entonces este componente es 0, componente de señal. O sea, tengo entonces la señal apagada. ¿Qué implica eso entonces? Que mi constante HF o mi constante beta
se encuentra solo cuando tengo el punto de operación activo. Recuerden que este es el punto de operación Q, o el voltaje en colector emisor asociado al punto de operación Q. Entonces, en conclusión, el beta en el límite de estos deltas no es más que la derivada de la corriente colector con respecto a la corriente de base cuando solo tengo activo, aquí cuando solo tengo activo el punto de operación, es decir, cuando tengo solo BCQ. Recuerden, BC es 0, es señal, aquí como ya lo indiqué, señal es 0, señal es igual a 0, entonces solo me queda activo el voltaje asociado al punto de operación Q. De dicho lo anterior, podemos decir que entonces cada parámetro H se encuentra o está asociado al punto de operación del amplificador y también a la ubicación que tenga ese parámetro dentro del circuito equivalente. Vamos a ver al final otro circuito equivalente también donde aparece otra resistencia pero en otra posición. Entonces por ende también el valor y su significado es distinto. Entonces volviendo al beta, entonces ese beta como ya se definió es un valor constante que suele estar asociado al punto de operación, de manera que si el punto de operación está en otro punto dentro de la región del circuito, de la región de operación de los voltajes y corrientes, entonces también va a cambiar el beta. Pero cuando tenemos por ejemplo la región plana de la curva, recuerden que la región plana, hemos graficado aquí ya las familias de curvas antes, que familias de curvas de esta región casi que plana, o sea, no menos plana esta parte de aquí, entonces allí la variación es poca, ¿sí? El cambio de beta es pequeño, de manera que entonces por eso podemos decir que el beta es casi constante. Sin embargo, en las regiones de corte, que es la región aquí inferior, ¿cierto? Esta región aquí inferior, y la región de saturación, que es esta región por aquí de la inclinación, allí el beta suele ser pequeño, o sea, y el beta entonces decae fuertemente, de manera que puede llegar a valores apenas de 10 o de 20 máximo cuando tenemos allí región de corte o de saturación. Solo el beta es grande por encima de 100 cuando estamos aquí en esta región que hemos llamado antes como la región plana, esta región aquí de esta inclinación aquí casi que plana, ¿ok? Entonces importante de nuevo, entonces anotar que el beta es un elemento que depende solo del punto de operación ubicado en alguna coordenada aquí de este espacio. Si por ejemplo el punto está aquí o el punto está acá, entonces el beta queda asociado a esa ubicación de ese punto Q que escogí previamente para polarizar el circuito. Con ello entonces hemos definido lo que es este parámetro HFE, que lo acabamos de denominar como beta. Entonces este HFE es el beta del amplificador. Vamos ahora a encontrar la relación para este HIE, el cual este HIE está asociado a este HI que hemos definido en el modelo original de parámetros H. Entonces vamos a ver que este HIE pues tiene que estar relacionado a esta expresión aquí como también se definió anteriormente. Entonces por la definición original HI es la relación del voltaje B1 con respecto a la corriente I1, o sea, voltaje entrada con la corriente de entrada del modelo equivalente híbrido. Entonces tenemos acá esta relación cuando B2 es igual a 0. Entonces si llevamos esto allá al circuito que estamos trabajando para transistor BJT, entonces coincide que este delta de B1 es el delta de voltaje base emisor y delta de corriente es el delta de la corriente de base. Y B2 igual a 0 es cuando la señal, el componente señal es igual a 0. Entonces eso se le denomina parámetro HIE, donde la E estamos hablando de que es un factor de emisor común, un parámetro H asociado a la configuración emisor común. Entonces por eso el término E que tenemos allí en el subíndice emisor común, aquí el subíndice en esta parte acá. Entonces esta E siempre nos indica que es un parámetro asociado a la configuración emisor común. Entonces vamos a ver que esto también otra derivada en el límite, entonces esto queda una derivada, la derivada del voltaje base emisor con respecto a la corriente IB, la cual entonces podemos también encontrar dada la ecuación que ya conocemos entre la corriente de base y el voltaje base emisor. Aquí entonces recordamos esa expresión, donde está la corriente de base en función del voltaje base emisor y el voltaje BT, voltaje térmico. Entonces está IB igual a I0 E elevado a la voltaje base emisor sobre BT todo menos 1, lo cual si hacemos la derivada con respecto al voltaje base emisor,
Entonces nos queda esa expresión, simplemente pues este menos 1 queda anulado y nos queda aquí 1 sobre bt, que sale aquí a dividir el I0. También entonces si vemos esa expresión acá, ese término acá, esto es aproximadamente igual. Si recuerden que esa expresión acá se puede aproximar a solamente el exponente. Entonces esta parte aquí es aproximadamente igual a la corriente de base. O sea, a este término acá, digamos despreciando el menos 1 allí. Entonces, que con ello que nos queda que esta relación derivada entonces es I0 sobre Bt por la exponente, que entonces todo esto acá de nuevo no es más que la corriente de base. Entonces nos queda la corriente de base sobre Bt. Entonces, en conclusión nos queda que la derivada de la corriente de base con respecto al voltaje de base emisor no es más que la propia corriente sobre el voltaje térmico Bt. Con ello entonces nos queda que el factor HIE es este incremento de voltaje de base emisor con respecto al incremento de la corriente de base, que en el límite queda como la derivada, y en esa condición de solo señal, entonces esta corriente de base que hemos encontrado en la ecuación anterior, acá entonces nos queda solamente el componente de C. ¿Cuál es el componente de C? Recordemos que toda componente en pequeña señal, en este caso IB, es igual a una componente en señal más una componente de C, que hemos llamado también IBQ. Entonces cuando asumo BC igual a 0 en señal, entonces también este término aquí se cancela, también queda reducido a 0, de manera que entonces mi corriente de base acá pues solo me queda reducida al componente de C de la corriente de base. Entonces nos queda que esta derivada es Bt sobre IBQ. Otro parámetro entonces, otro parámetro que nos queda definido sobre o en función del punto de operación Q. Entonces, como se decía en las diapositivas anteriores, entonces cada parámetro H queda definido siempre por parámetros del punto de operación Q del circuito, es decir, por todo el punto de operación de polarización que se definió en condición de C del circuito, ¿sí? Entonces tenemos aquí que donde Bt, recordemos que este Bt ya también se ha definido antes como 25 o 26, aproximadamente 26 milivoltios, voltaje térmico para temperatura ambiente, es decir, para una temperatura de aproximadamente unos 25 grados centígrados, temperatura ambiente, ¿sí? Y la corriente IBQ, entonces corriente de base asociada al punto de operación Q, al punto de operación, o sea, al punto de polaridad, punto de operación del transistor, que recordemos que es un punto de operación que nos debe dejar el transistor ubicado en región lineal. Transistor en región lineal. ¿Por qué en región lineal? Porque estamos trabajando allí en esa región lineal para que el circuito trabaje como amplificador. Entonces eso trabaja como amplificador cuando está polarizado en región lineal. Entonces este IBQ debe ser tal que lleve a que el circuito esté en región lineal o región activa, llamada también así. Ahora entonces podemos llevar ambos parámetros, el parámetro HIE y el parámetro HF, a un circuito único que queda digamos descrito de esta manera, el cual se denomina modelo híbrido pi o modelo equivalente pi, donde el valor de HIE entonces ahora es una resistencia, siempre lo ha sido, pero se le da el nombre de RPi por el nombre del modelo, y al HF pues ya queda con el valor de beta que está aquí indicado. Entonces este modelo se considera o se denomina el modelo equivalente híbrido pi del transistor BJT, tanto para el NPN como para el PNP. Entonces, como se indica aquí, entonces la unión base emisor en señal pues queda reducida nomás a una resistencia RPi, que como ya mencioné es igual al HIE definido en la imagen anterior, y la relación de colector emisor pues queda definido solamente con una fuente de corriente que queda en función del parámetro beta y de la corriente de base en la entrada del circuito. Eso se considera un circuito de primer orden porque no posee un factor que a veces aparece acá o a veces uno coloca aquí, que se denomina un factor R0, pero por ahora vamos a dejarlo así. Entonces cuando colocamos aquí un factor R0 se denomina modelo de segundo orden. Sin el R0, entonces modelo de segundo orden. Sin este R0, entonces un modelo de primer orden. Entonces, ¿qué es eso del orden? Pues que a mayor orden, pues más detalles tiene el circuito. Entonces, cuando tengo R0,
es un modelo de segundo orden. Sin R0, entonces queda un modelo de primer orden. Entonces sin R0 queda como modelo de primer orden. Entonces a mayor orden es porque más detalles agregamos al transistor o a este modelo equivalente pi. Cuando ustedes vean el tema de frecuencia en telecomunicaciones, por ejemplo, allí aparecerán más elementos de ese transistor. Por ejemplo, aquí aparecerá un condensador, aquí, y también aparecerá por acá también otro condensador, que ya luego tendrán efectos en frecuencia. Pero por ahora te vamos a dejarlo así sencillito, modelo de primer orden, que entonces el modelo más simple que define la operación, el funcionamiento de un transistor en modo amplificador. Solamente una resistencia RPi y una fuente pendiente beta IB. Entonces en conclusión tenemos este modelo equivalente pi o modelo híbrido pi, donde el valor de Rp entonces queda definido por la derivada de la corriente de base con respecto al voltaje base emisor en el punto Q. Entonces lo cual nos queda que este Rp es el voltaje térmico Vt sobre IBQ. Recuerden que esta ecuacióncita es igual al HIE de hace un par de diapositivas. Y también dado que IB, esta IB es ICQ sobre beta, entonces sale aquí el término beta sobre ICQ, como también otro término importante pues de esta relación. Entonces dado el punto de operación IBQ o ICQ y dado el beta, entonces vamos a encontrar cuánto vale este Rp y está el beta pues acá también definido. Entonces como también mencioné anteriormente, un circuito equivalente que puede ser utilizado tanto para el transistor NPN como para el PNP. Y esto pues considerando un caso ideal, o este ideal se refiere como un modelo de primer orden, como ya mencioné anteriormente, sin considerar efectos de segundo orden, como por ejemplo la resistencia que mostré ahora al final acá, o otros elementos que también pueden aparecer en el circuito. Entonces un modelo sencillo para utilizar cada vez que deseemos analizar un circuito con amplificador BJT. Por otro lado, en ocasiones se requiere un circuito equivalente muy parecido a este, pero que queda en función, que esta relación acá queda en función de un voltaje. Entonces vemos aquí que esta corriente de base que llega aquí, no es más que el voltaje Vp, indicado acá, voltaje base emisor, sobre Rp. Entonces este término acá podemos reemplazarlo y decir que esto es igual a beta veces IB, donde IB es Vp o voltaje base emisor sobre Rp o voltaje Vp sobre Rp por beta. Entonces nos queda que esta fuente también puede ser reemplazada por una fuente de corriente pero definidas por beta sobre Rp y no controlada por la corriente sino controlada por el voltaje, o sea por Vp. Entonces a este término aquí, este beta sobre Rp, se le da el nombre de transconductancia, llamado Gm. Entonces hay otro modelo, como ya mencioné, que es el mismo circuito, pero en lugar de ser fuente controlada de corriente, queda como una fuente controlada por voltaje, que vamos a ver en la siguiente imagen. Aquí entonces observamos ahora que la fuente de corriente ya queda controlada por voltaje, donde entonces está la relación de Gm que acabamos de encontrar, Gm entonces igual a beta sobre Rp, ¿cierto? O lo que es lo mismo, beta es igual a Gm por Rp, donde entonces este Gm queda definido con la relación de beta y de Rp encontrada en las ecuaciones anteriores, que es que da este Gm como IC sobre Vt, donde este IC es la corriente de colector en el punto de operación. De nuevo, siempre acá el punto de operación. Entonces, si bien es un modelo de pequeña señal, cada parámetro queda asociado, punto de operación, queda asociado a valores del punto de operación, o sea, los valores de voltaje y corriente DC del circuito. Entonces, otro modelo, pero ya con una fuente pendiente, una fuente de corriente dependiente de voltaje. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la necesidad del análisis que uno tenga, pues uno usa el circuito anterior o ese circuito. Y también pues acá recordando una vez más que este Rp corresponde al parámetro H y E que encontramos también hace un par de diapositivas.
Entonces, resumiendo, tenemos aquí los dos circuitos equivalentes, el RP y RP igual en ambas partes, pero la fuente de corriente aquí controlada por corriente de base o acá controlada por el voltaje VP en la entrada del circuito. Recuerden el VP, entonces voltaje base emisor, aquí entre base y emisor, entre base y emisor. Entonces, insisto, ambos son equivalentes, pero ya uno usa uno u otro de acuerdo a la necesidad que tenga en el circuito que estemos analizando. Finalmente, hay una configuración adicional también, otro modelo equivalente, que se llama modelo equivalente T, por la forma del circuito, aquí como una especie de una T, aquí pues así, digamos, es el nombre que se le da en la bibliografía, en la literatura, pero donde ya no aparece RP en la entrada entre base y emisor, sino que aparece una RE, que es equivalente al inverso de la transconductancia de la fuente de corriente, que sigue siendo controlada ahora por el voltaje base emisor, pero en lugar de tener la conexión común en el emisor, ahora la conexión común está en la base. Si miran la imagen anterior, aquí tengo una conexión común en el emisor, ¿sí? Viene aquí de la base, común al emisor, aquí colector común al emisor. Entonces esta es la conexión del modelo híbrido pi. Pero en la siguiente imagen, la conexión común está en la base, ¿sí? Entonces con esto ya la resistencia no es RP, sino que es RE con un valor igual al inverso de GM. Entonces también una equivalencia entre ese circuito equivalente T y el circuito equivalente pi. ¿Cuál es la equivalencia? Pues que RP del modelo pi es beta veces RE. Dado que RE es el inverso de GM, ¿sí? Entonces tenemos la expresión que ya teníamos antes de que beta es igual a GMRP. Entonces ambos circuitos son totalmente equivalentes, uno puede usar uno u otro siempre, pero el análisis puede ser más fácil con el modelo equivalente T o con el modelo equivalente pi de acuerdo al circuito que tengamos entre manos. De hecho, como mencionó aquí entonces, algunas configuraciones, como por ejemplo la configuración base común del amplificador o la configuración colector común, puede ser más útil o más sencillo usar el modelo equivalente T para analizar el circuito respectivo, buscando las ganancias de voltaje, la ganancia de corriente o en general cualquier parámetro que requiera uno entender o definir en cada configuración. Entonces dejo aquí ya para resumir el modelo equivalente T, donde entonces insisto aparece una resistencia pero ahora definida como RE, que es equivalente o al modelo equivalente pi siempre y cuando RE sea RP sobre beta, ¿cierto? Aquí RE igual a RP sobre beta. Igual también dependiendo ahora del punto de operación, como siempre ya se ha dicho hasta ahora en esta videoclase. Para concluir, quedamos entonces aquí con las referencias bibliográficas donde se explica detalladamente cada aspecto que se mencionó en esta videoclase. Hasta pronto.